aunque la niña solo tiene 3 años y medio. Ya ha sido detenida por la policía más de 70 veces, por propagar ideas feudales. En este momento, Shemenmen está otra vez con su maestro leyendo La fortuna bajo el puente peatonal. Como era de esperar, alguien las denunció nuevamente. Pero esta vez fue diferente. El maestro de Shemenmen la abandonó y saltó al río para escapar, dejando a una confundida Shemenmen en el lugar. Antes de huir, solo le dejó un papel con una serie de números. Y le dijo: ella es la tía abuela de la familia Ye. La policía no podía encontrar a nadie. Así que Shemenmen fue llevada de nuevo a la estación de policía. En la estación de policía de la ciudad A, Menmen estaba sentada en una silla, sosteniendo con cuidado un teléfono móvil con ambas manos. Marcó el número que su maestro le había dejado antes de huir para salvar su vida. Al ver que la llamada se conectaba, los ojos de Menmen brillaron al instante. Bai Xiaomian. Soy tu tía abuela. Sin esperar a que la persona al otro lado hablara, Menmen continuó. Me han detenido las agentes de policía y estoy en la comisaría. ¿Podrías venir a sacarme? Al otro lado del teléfono, Shemian guardó silencio un momento. Tras reaccionar, estalló a gritar. ¿Acaso descargué la app antiestafas para nada? Si tú eres mi tía abuela, yo soy tu antepasado. Finalmente añadió: muérete, estafador. Al otro lado, colgaron el teléfono con un golpe seco. De inmediato, el altavoz emitió el tono de ocupado. Menmen miró la pantalla del teléfono, ya en negro. Dijo: hola. Hola, durante un buen rato. Finalmente, con los ojos enrojecidos, le devolvió el teléfono al agente de policía que la estaba cuidando. ¿Por qué? ¿Por qué me insultó? Menmen estaba visiblemente incrédula. Su expresión era de lo más lastimosa. La agente miró a la joven que, con el labio fruncido, lucía muy afligida. Me dio mucha pena al instante. Así que no pude evitar quejarme con mi compañero. El maestro del pequeñín es un verdadero canalla. Al escapar solo pensó en sí mismo. Ni siquiera se preocupó por su discípulo. ¿Quién dice que no? Lon Sufan, Inin, Zhengmin. Su maestro nos vio y salió corriendo. Mei Fang, Nin Daomin. Su maestro nos vio y salió corriendo. El viejo taoísta siguió corriendo en círculos. 4 policías como nosotros no pudimos alcanzarlo. Lo perdimos de vista. La policía femenina claramente no esperaba que 4 oficiales no pudieran atrapar a un anciano centenario. DRA. Bueno, no exactamente. P1L. El viejo taoísta, al ver que no podía correr más rápido que nosotros, se lanzó directamente al río y escapó. Papá. Se lanzó directamente al río y escapó. DD. Miró a Menmen en el banco de descanso y su corazón se derritió. Una hora antes, habían recibido un reporte de un ciudadano preocupado, que decía que alguien bajo el puente peatonal estaba promoviendo supersticiones feudales. Cuando llegaron al lugar, vieron a un anciano taoísta con el cabello canoso. Está en pleno discurso engatusando a un grupo de ancianas. Cuando logra convencerlas, Menmen, que está a su lado, le pasa el código QR, que lleva colgado del cuello, con una habilidad que da pena ver. Se nota que es una reincidente. En esta situación. Escucha a Liren. En esta situación. Liren. El plan original era llevar a los ancianos y niños de regreso, para realizar una profunda revisión ideológica. Y finalmente contactar a sus familias para que los recogieran. Pero el viejo taoísta los vio desde lejos. Y salió corriendo a toda velocidad. Incluso abandonando su puesto y al niño. Sumergiéndose de golpe en las turbulentas aguas del río Yangtze. Si realmente no encontramos a los padres de Menmen, solo nos queda llevarla al orfanato. Por un momento, todos los policías presentes guardaron silencio. Aunque en el orfanato tendría lo básico para comer y vestirse. La falta del acompañamiento de sus padres nunca es lo mejor para un niño. Además, Menmen parecía un muñequito adorable y delicado. Al pensar en las dificultades que enfrentaría en el futuro, tampoco se sentían bien por dentro. Hermana, ¿qué es un orfanato? Menmen no ha oído hablar del orfanato, pero al ver que todos de repente le mostraban expresiones de compasión, adivinó que el orfanato no era un buen lugar. Así que la niñita rápidamente abrazó la pierna de la policía, con sus grandes ojos llorosos parpadeando. Hermana, no vayamos al orfanato. El maestro dijo que Menmen tiene una familia. Desde pequeña, el maestro le contó que tiene muchos sobrinos nietos. Todos son descendientes de la familia Ye. Ahora que la familia Ye enfrenta una calamidad, como la tía abuela, debe regresar para proteger a su familia y cumplir con su responsabilidad como la mayor. Menmen pensó esto, y apretó involuntariamente su manita en un pequeño puño. Esta escena casi derritió de ternura a todos. Poco después, en el rostro de Menmen aparecieron las marcas de lápiz labial de Fan Daoxian. Menmen yacía sin fuerzas en la silla, como si un duende le hubiera chupado toda la energía. Finalmente dejó escapar un profundo suspiro. Se notaba claramente la frustración del pequeño hombre. Mientras tanto, en un lujoso apartamento, tras ser acosado por llamadas fraudulentas, Shemian, que por fin se había dormido, despertó de otra pesadilla. Pensó que solo era una llamada normal. Pero no esperaba soñar con su antepasado, que lleva desaparecido décadas. El antepasado estaba completamente empapado. Al principio pensó que se había topado con un viejo fantasma acuático. Pero el otro le propinó una tremenda paliza.
diciendo que por faltarle el respeto a la anciana, se merecía mala suerte de por vida. Luego, el ancestro le dio otro golpe con el bastón. Y así fue como se despertó del susto. Pensó que todo había sido una pesadilla. Pero al darse la vuelta, vio claramente un bastón junto a su cama, con 5 grandes caracteres grabados que decían, bastón del descendiente desobediente. Esto sí que es cosa de fantasmas. En ese preciso momento, su teléfono sonó. Al abrirlo, vio un mensaje en el grupo familiar Amor y Cariño en Familia. Yesurian. Yo también tuve un sueño. Shemian levantó la mano en silencio, +1. Pronto, el abuelo llamó. Durante la siesta. Soñé con tu antepasado. Tras una pausa, Yesurian continuó. Tu tatarabuelo dijo que tu tía bisabuela vendría a nuestra casa, y que debemos tratarla con el mayor respeto. No le creí. Y tu tatarabuelo agarró un palo y me golpeó. Al escuchar esto, la mano de Shemian tembló, miró el palo de hijo desagradecido, a su lado, y tragó saliva con miedo. De repente, Yesurian añadió. Pero tu tatarabuelo tampoco me dijo dónde está la tía bisabuela. ¿Cómo vamos a encontrarla? Al escuchar esto, Shemian, de repente recordó la llamada de estafa de hace media hora. Creo que sé dónde está la tía abuela. ¿Dónde? Yesurian se sorprendió. Comisaría de la ciudad A. En menos de media hora. Shemian llegó apresuradamente a la comisaría. La antigua residencia de la familia ya está en la ciudad S, separadas por más de 1000 kilómetros de distancia. Los llenos llegarán aquí en poco tiempo. Así que el único que viene es Shemian, que está rodando fuera, debido a su estatus. Shemian lleva una mascarilla negra, pero su aura sigue atrayendo miradas y susurros. Aún así, Meng Meng, que devoraba fideos instantáneos, lo reconoció al instante, como descendiente de la familia Ye. Mira esos ojos, que parecidos a los míos. En cuanto entró, Shemian empezó a mirar a su alrededor. El policía de guardia al verlo preguntó de inmediato. ¿A quién busca? Shemian respondió al instante. Busco a mi tía abuela. ¿Qué? El policía de guardia pensó que había oído mal. Después de todo, desde la mañana hasta el mediodía, solo había un pequeñín en la sala principal, y no habían recibido a ninguna persona mayor. Estaba a punto de preguntar con claridad. Cuando, sin que se diera cuenta, Meng Meng apareció frente a él con su tazón de fideos instantáneos. Shemian bajó la vista. Al ver que era una niñita adorable y bien arreglada, no le dio mayor importancia. Justo cuando iba a levantar la cabeza, Meng Meng, frente a él, le tiró suavemente del pantalón. Yo soy la tía abuela que estás buscando. En ese preciso momento, sonó el teléfono en su bolsillo. Shemian miró. Es una llamada del abuelo. ¿Ya recogiste a nuestra tía abuela? Shemian mira a la pequeña a su lado y traga saliva. Después de dudar un momento, dice, sí, la recogí. Pero es un poco diferente de lo que esperaba. El abuelo al otro lado de la línea también. Tiene un presentimiento extraño. Shemian respira hondo. Y, mirando a la niña vestida con una túnica taoísta, dice en voz baja, abuelo. La tía abuela que nuestros antepasados nos enseñaron a respetar. Parece que es un poco joven. Los antepasados dijeron que la tía abuela vendría a casa y que debían cuidarla bien. Pero los antepasados no mencionaron que la tía abuela podría ser un bebé que aún toma leche. Shemian calculó la edad de Sang Sang y luego se la dijo al anciano. Como resultado, del otro lado se escuchó un sonido de revolver cajones, y Shemian estimó que el anciano estaba buscando píldoras para el corazón. Shemian mostró comprensión, ya que no solo su abuelo, sino incluso él mismo se sentía impactado. Mirando la carita redonda de Sang Sang, dijo con cierta incertidumbre, tía abuela. Sin embargo, Sang Sang, que antes estaba sonriendo, al ver la densa energía Yin alrededor de Shemian, su sonrisa se congeló de inmediato. Shemian se sintió nervioso y con escalofríos en la espalda bajo la mirada de la pequeña tía abuela. ¿Qué pasa? Nada. Sang Sang no mencionó directamente la energía Yin alrededor de Shemian, sino que sacó un puñado de talismanes doblados de la manga de su túnica taoísta. Este es el regalo de bienvenida de Sang Sang para ti, ni siquiera debes quitártelo al bañarte. Al ver el fino amuleto amarillo en la mano de Sang Sang, Shemian dudó un momento, pero finalmente aceptó el regalo de su pequeña tía abuela. Aunque era solo un papel doblado, la mente de los niños es pura, y lo que le dio seguramente era lo que más le gustaba a su pequeña tía abuela. Efectivamente, después de aceptar el regalo de bienvenida de su pequeña tía abuela, en su rostro aparecieron inmediatamente 2 dulces hoyuelos. Luego, se puso de puntillas para intentar darle una palmadita, pero debido a su estatura, solo pudo alcanzar su muslo. Sang Sang no se sintió incómoda. Después de todo, con solo un ligero toque, la energía negativa en su sobrino nieto disminuyó un poco. La niña, de muy buen humor, elogió, ¡qué buen niño!
Por un momento, Shemian se sintió un poco avergonzado al ser elogiado por un niño tan pequeño. Pero al pensar que hacía mucho tiempo que no recibía una bondad tan pura, su corazón se llenó de emociones encontradas. Gracias, pequeña tía abuela. Al escuchar esto, Sang Sang miró a Shemian una vez más y dijo con voz infantil, no hay de qué, es normal que los mayores cuiden a los menores. Shemian se sintió profundamente conmovido, olvidando por completo lo inapropiado que sonaba que un niño de 3 años y medio dijera esas palabras. Con los ojos enrojecidos, se acercó al oficial de guardia, mostró su carnet de identidad y aclaró su identidad. Antes de venir, Yesulian ya había considerado que la tía abuela podría tener problemas con su registro, por lo que había preparado todo de antemano. Después de que el oficial recibiera la llamada, solo se siguieron algunos procedimientos relevantes, y Shemian se llevó a Sang Sang de la comisaría. Shemian era un hablador, y Sang Sang pronto comprendió la situación completa de la familia Ye. La familia Ye era una de las más acaudaladas entre las familias ricas. El patriarca, de 70 años, tenía 3 hijos. El hijo mayor, Ye Waizhou, dirigía la empresa familiar, el segundo hijo trabajaba en el ejército, y el tercero era profesor en la Universidad de Jing. Shemian era el hijo menor de Ye Waizhou, el mayor, y ocupaba el 5.º lugar entre los hermanos de su generación, con 2 hermanos menores por debajo. Al ver que la familia era próspera y numerosa, Sang Sang asintió satisfecha. Sin embargo, Shemian estaba muy intrigado y no pudo evitar preguntar, tía abuela, desde la generación de mi abuelo, prácticamente no ha habido ramas colaterales, y durante todos estos años casi no hemos tenido contacto con ellos. ¿De qué rama es usted? ¿Cómo se llaman sus padres? Mi maestro dijo que mis padres fallecieron hace más de 100 años, y no sé cómo se llamaban. Desde pequeño he vivido en el templo taoísta con mi maestro, aprendiendo las artes del yin y el yang, pero el mes pasado el gobierno demolió el templo. Hoy, cuando estaba adivinando la suerte en el puente peatonal, la gente me denunció, y antes de huir, mi maestro me dio tu contacto. Después de hablar, la carita blanca y tierna de Sang Sang mostró un toque de resignación. No hay remedio, el negocio no va bien estos días. Hace poco, mi maestro y yo fuimos amonestados por la comisaría del vecindario. Shemian. Al ver que Sang Sang se estaba desviando cada vez más del tema, Shemian no la dejó seguir hablando. Mientras conversaban, llegaron al apartamento de Shemian. Pero apenas subieron al ascensor, Shemian se quedó atónito ante la escena que tenía delante. Cuando salió, todo estaba bien, pero ahora la pared estaba salpicada de sangre de perro negro, y en la pared blanca adyacente se leían 3 grandes caracteres, muerte a toda la familia. Y en la entrada, había 4 coronas fúnebres en blanco y negro apiladas. Shemian sabía que esto lo habían hecho sus hatters, y por un momento, le temblaban los dedos de la rabia. Sin embargo, en el primer instante, instintivamente cubrió los ojos de Sang Sang. No mires. Sang Sang aún no había visto con claridad, solo sintió que ante sus ojos todo se oscureció, un par de manos cálidas cubrían firmemente sus ojos. Pero aún así, percibió agudamente que Shemian temblaba de pies a cabeza. Sang Sang se detuvo un momento, sintiendo que había llegado la oportunidad de proteger a su descendiente. La niña colocó sus pequeñas manos sobre las grandes de Shemian y lo consoló suavemente, no temas, Sang Sang está aquí, Sang Sang te protegerá. Dicho esto, apartó lentamente las manos de Shemian. Al abrir los ojos, vio una escena impactante. La pared blanca como la nieve estaba completamente cubierta de rojo, la tinta roja en el suelo parecía sangre seca, y los caracteres rojos de «muerte» se abrían como la boca ensangrentada de un fantasma feroz. Sang Sang levantó la vista hacia Shemian, cuyos ojos estaban enrojecidos. La pequeña arrugó el ceño, notando que la energía yin alrededor de su sobrino nieto era aún más densa que antes. Shemian apretaba fuertemente los puños, su corazón lleno de ira y miedo. Fue Sang Sang quien, al ver las 4 coronas de flores en la entrada, abrió mucho los ojos y se acercó saltando. Sobrino nieto, ven aquí rápido. Shemian aún estaba sumido en la tristeza, y solo reaccionó tarde al escuchar las palabras de la tía abuela. ¿Qué pasa? Sang Sang levantó la vista hacia Shemian, cuyos ojos estaban enrojecidos, y no pudo evitar decir, ¿qué gran cosa es? Tranquilo, hoy la tía abuela atrapará al culpable que te lanzó la tinta roja. Luego, cada uno con una porra de púas, los golpearemos dentro de un saco. Esto es, tinta roja. Shemian se quedó perplejo. Pero pronto reaccionó, a su alrededor parecía haber un aroma a tinta, no el olor sangriento que imaginaba. ¿Acaso pensaste que era sangre de perro negro? Esta vez fue Sang Sang quien se sorprendió y no pudo evitar comentar, la sangre de perro negro es algo raro,
¿cómo iba a conseguirla una persona común? Dicho esto, Sang Sang intentó con dificultad recoger la corona de flores blanca y negra frente a ella, pero por más que hizo fuerza, no logró cerrarla. Al final, no tuvo más remedio que pedir refuerzos. Sobrino nieto, ven a ayudarme, esto es algo bueno, te daré la mitad del dinero cuando lo vendamos. No sé por qué, al escuchar estas palabras, la piedra que pesaba en su pecho cayó instantáneamente, y hasta caminar se sintió mucho más ligero. Después de recoger las cosas fuera del apartamento, Shemian planeó llevar a Sang Sang a la habitación. Sin embargo, justo al cerrar la puerta, la mirada de Sang Sang se fijó repentinamente en un espejo de bronce en la puerta del apartamento de enfrente. Sobrino nieto, ¿conoces a los vecinos de enfrente? Shemian no entendía por qué la pequeña tía abuela preguntaba esto. ¿Qué pasa? Explicó, sí, es una celebridad que se mudó hace medio año, se llama Sumunan. Al escuchar esto, la pequeña niña no pudo evitar mirar hacia la puerta de enfrente con sus grandes ojos llenos de lágrimas y murmuró para sí misma, ¿hace medio año? Sang Sang murmuró, levantó la cabeza y observó la creciente energía negra alrededor de Shemian, y al mirar con atención, podía ver un leve tono rojizo en su frente. En un instante, ya mostraba signos de muerte. Capítulo 3. Xiaomian, tienes un desastre de sangre y luz. Sang Sang alzó su pequeña cabeza, pero no dijo nada. Temía que si decía que su sobrino nieto estaba acompañado por un espíritu maligno, Shemian podría morir de miedo antes de que alguien lo matara. Acabo de hacerte un cálculo, en los próximos días no vayas por caminos de montaña, de lo contrario tendrás un desastre sangriento. Sang Sang le advirtió a Shemian. Shemian no le dio importancia después de escucharlo, después de todo, ¿quién iría a la montaña sin motivo? Pero la pequeña tía abuela parecía muy supersticiosa, era hora de buscarle un jardín de infantes. También había que cambiar esta pequeña túnica taoísta descolorida que llevaba puesta. Shemian pensó en los pocos ahorros que le quedaban y suspiró profundamente. ¿Qué pasa? Shemian miró a Sang Sang, negó con la cabeza y no dijo nada. Como mayor, Sang Sang se sintió un poco apenada al ver a Shemian así, pero después de preguntarle varias veces, Shemian seguía sin hablar. Sin otra opción, Sang Sang solo pudo hacer un cálculo con sus pequeñas manos. El resultado mostró que Shemian estaba preocupado por el dinero. Xiaomian, no te preocupes, la tía abuela tiene dinero. Sang Sang abrió sus grandes ojos redondos, con una expresión muy seria. El maestro me da dinero de bolsillo cada mes, no he gastado ni un centavo, lo he ahorrado todo. Al oír esto, Shemian se animó al instante y preguntó rápidamente, ¿cuánto dinero tiene, tía abuela? Shemian estaba un poco emocionado. La tía abuela tenía un origen misterioso y algo aterrador, pero a menudo este tipo de personas ocultan grandes secretos. Sin pestañear, observó cómo Sang Sang sacaba una y otra vez de su bolsillo, hasta que finalmente extrajo un grueso fajo de billetes. Sang Sang los extendió uno por uno, los contó una y otra vez, y finalmente afirmó con seguridad, 128 yuanes con 88 céntimos, para que mi sobrino nieto los gaste como quiera. Shemian se rascó la oreja, pensando que había oído mal, ¿cuánto? Sin embargo, Sang Sang pensó que se había equivocado al contar y rápidamente volvió a hacerlo. No, no me equivoqué, son 128 yuanes con 88 céntimos. Diciendo esto, Sang Sang le entregó todo el dinero a Shemian. Shemian miró el grueso fajo de billetes en sus manos, petrificado como un palo de madera. Sin embargo, Sang Sang pensó que Shemian se había asustado por la cantidad de dinero que había ahorrado, y rápidamente dijo, este dinero no es nada, en unos días iré a calcular un par de hexagramas bajo el puente y tendré más dinero, entonces te lo gastaré. Al escuchar esto, Shemian sintió de repente que el dinero pesaba mucho. Shemian quería devolverle el dinero a Sang Sang, ya que por muy pobre que estuviera, no podía tomar las cosas de un niño. Pero Sang Sang se negaba rotundamente a aceptarlo, insistiendo en que era para gastar en los más jóvenes. Sin otra opción, bajo la mirada del pequeño, Shemian guardó el fajo de billetes en su bolsillo. Después de un día agitado, al regresar a su apartamento, Shemian estaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos. Puso una telenovela familiar para Sang Sang y se desplomó en la cama para dormir. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, Shemian vio una cara ampliada justo frente a él al lado de la cama. ¡Carajo! Las pupilas de Shemian se dilataron al instante y se sentó de un salto. Sang Sang frunció los labios. Xiaomian, tengo hambre. Anoche Xiaomian olvidó por completo hacerle la cena, y a medianoche, hambrienta, se levantó y abrió la nevera, solo para encontrarla vacía, sin un pelo. Por fin llegó la mañana, pero su sobrino nieto todavía seguía durmiendo.
Sang Sang tenía el rostro lleno de resentimiento. Shemian tardó unos segundos en reaccionar, luego se tumbó de nuevo en el sofá, cubriéndose la cabeza con la manta, con un tono de somnolencia. Tía abuela, si tiene hambre, pida algo de comida a domicilio, yo voy a dormir un poco más. Al instante siguiente, se fue los brazos de Morfeo. Sang Sang frunció el ceño, miró el cielo afuera y, sin dudarlo, estiró la mano y le quitó la manta a Shemian. Shemian sintió un escalofrío en la espalda y estaba a punto de enfadarse, pero al levantar la vista y ver la expresión seria de Sang Sang, se acobardó al instante. Parecía que la tía abuela ejercía una presión sanguínea innata. Tía abuelita, hace mucho que no duermo bien, déjeme dormir un poco más. Dicho esto, intentó tumbarse de nuevo. Sang Sang agarraba el cuello de la camisa de Shemian con una expresión seria, como puede ser tan perezoso siendo descendiente de nuestra familia Ye. El rostro de Shemian aún mostraba un profundo sueño, sus ojos se esforzaban por abrirse, finalmente logrando una estrecha rendija. Tía abuela, son solo las 6:30 de la mañana. Quizás la mirada melancólica de Sang Sang era realmente difícil de ignorar, al final Shemian se levantó con dificultad de la cama. Cuando Shemian salió del apartamento, se encontró en el ascensor con un hombre que llevaba un sombrero negro. El hombre levantó la vista y se dio cuenta de que era Shemian. Shemian llevaba en un brazo la corona fúnebre que Sang Sang había guardado la noche anterior, y con la otra mano sujetaba a un niño. El hombre oscureció la mirada, pero fingió un tono entusiasta y sorprendido. Hermano Mian, no esperaba encontrarte aquí, este niño es. Shemian se sintió algo incómodo y respondió rápidamente, un pariente de la familia. Dicho esto, se disponía a entrar en el ascensor. Solo Sang Sang miraba fijamente al hombre frente a ella, apretando los labios sin decir una palabra. Porque detrás de este hombre, había un muñeco fantasma pegado a su espalda. El muñeco fantasma parecía del tamaño de un bebé, con el cordón umbilical aún conectado a su vientre, y su cuerpo estaba cubierto de manchas de sangre. Solo que sus ojos estaban completamente rojos, y en su boca tenía un par de colmillos afilados, lo que lo hacía parecer extremadamente extraño. El hombre se sintió incómodo bajo la mirada de Sang Sang, casi perdiendo la sonrisa en su rostro. ¿Por qué me miras así, pequeña? Dicho esto, mostró una sonrisa característica. Shemian se apresuró a presentar, este es Sumunan, el que vive frente a mi puerta, del que te hablé. Sang Sang comprendió de repente, así que eres tú, tío. La sonrisa en el rostro de Sumunan se congeló al instante. Shemian rápidamente tapó la boca de la pequeña señora, dijo una disculpa y cerró el ascensor. Solo que no vieron que, en el momento en que la puerta del ascensor se cerró, la expresión de Sumunan se volvió fría y sombría, como un fantasma vengativo que hubiera ascendido desde el infierno. Shemian bajó las escaleras con Sang Sang, aún con el corazón en un puño, y dijo, ¡ay, mi tía abuela! ¿Cómo pudiste llamar tío a Sumunan? Si no lo llamó tío, ¿entonces qué? Sang Sang abrió sus grandes ojos con una expresión inocente. Shemian se quedó paralizado. Al pensar en la edad de Sang Sang, parecía que llamarlo tío no estaba mal, ¿verdad? Dándose unas palmaditas en la cabeza, Shemian aún dijo, en fin, de ahora en adelante, cuando veas a alguien, llamarlo hermano siempre será correcto. Sang Sang pensó un momento y decidió que era mejor no causar problemas a su sobrino nieto, asintiendo obedientemente con la cabeza. Xiaomian, tranquilo, lo he recordado. Siguiendo las instrucciones de Sang Sang, Shemian tomó un taxi hasta una tienda de artículos de papel, y con su pequeña boca parloteando sin parar, logró subir el precio con el dueño, vendiendo finalmente 4 coronas fúnebres por un total de 280 yuanes. Al recibir tan enorme suma de dinero, Sang Sang no podía cerrar la boca de la felicidad, y simplemente agitó su manita. Xiaomian, vamos. La tía abuela te va a comprar unos pantalones. Sang Sang se volvió y, con cariño, ayudó a Shemian a arreglar el agujero en la rodilla de sus pantalones. Cuando el negocio de adivinación en el puente comience, tu tía abuela definitivamente te comprará mucha ropa. Después de decirlo, Sang Sang no pudo evitar suspirar. La familia ya había caído demasiado rápido en casa, no solo había solo una cama para dormir, sino que incluso eran tan pobres que solo podían usar pantalones y ropa rotos. Sin embargo, su joven sobrino era muy filial. Aunque solo había una cama en casa, Xiaomian no dudó en cedérsela para dormir. A pesar de estar tan pobre que su ropa y pantalones estaban llenos de agujeros, aún se esforzaba por comprarle ropa. A partir de ahora, ella también tendría que trabajar duro bajo el puente. Tía abuela, nuestra familia tiene dinero. Shemian sintió que su tía abuela debía haber malentendido algo y no pudo evitar explicar.
no te preocupes por el dinero. Él era un poco pobre, pero la familia Ye no lo era. Pero al ver la expresión relajada de su sobrino nieto, Sang Sang sintió una oleada de emoción en su corazón. Mira a su sobrino nieto, con pantalones rotos, pero para no preocuparla, incluso usa mentiras piadosas para consolarla. Sang Sang no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Originalmente quería levantar la mano para consolar a Shemian, pero al hacerlo se dio cuenta de que solo podía tocar su muslo. Parpadeó con sus grandes ojos y finalmente, con determinación, se puso de puntillas y alcanzó a tocar el vientre de Shemian. No hace falta que digas más, la tía abuela lo entiende. Luego, al darse la vuelta, fue llevada por Sang Sang fuera del centro comercial, hasta un puesto callejero. Sang Sang compró 3 pantalones ajustados de la marca Wangsai por 100 yuanes. Después de pagar, Sang Sang miró a Shemian, que parecía querer decir algo pero se detenía, y preguntó con curiosidad, ¿no te gustan? Shemian torció la boca, miró los pantalones envueltos en una bolsa negra de plástico y finalmente asintió con resignación. Al ver esto, Sang Sang sintió una alegría indescriptible. Solo que, al pensar en tantos familiares jóvenes en casa, necesitaría más dinero para preparar regalos. Mientras pensaba, Shemian ya había llevado a Sang Sang al centro comercial. El 5.º piso era la zona de ropa infantil, con vestidos deslumbrantes en los escaparates. Sang Sang no podía moverse al entrar. Después de que Sang Sang probara la ropa, Shemian pagó directamente con un gesto decidido. Sang Sang miró las bolsas grandes y pequeñas que Shemian llevaba en las manos y finalmente reaccionó, casi rompiendo a llorar. ¿Cuánto tiempo tendría que trabajar extra bajo el puente para recuperar todo lo que había comprado? Sang Sang estaba preocupada por el dinero, solo Shemian estaba feliz. Shemian observaba satisfecho su botín de compras, listo para llevar a Sang Sang de vuelta al apartamento, cuando el teléfono en su bolsillo sonó. Pequeño demonio, ¿dónde estás? Al conectar la llamada, la voz furiosa de Ye Zulian resonó inmediatamente, haciendo que Shemian alejara el teléfono. Sang Sang miraba el teléfono con curiosidad, sus grandes ojos claros parpadeando. En menos de media hora, Shemian se apresuró a llevar a Sang Sang de vuelta al apartamento. Con un sonido de «din», la puerta del ascensor se abrió, y Shemian vio una fila de guardaespaldas parados frente a la puerta de su casa, cada uno con gafas de sol y una actitud extremadamente arrogante. «Hola, tía abuela». «Hola, quinto joven maestro». Apenas había sacado un pie de la puerta del ascensor cuando escuchó una voz uniforme y sincronizada que resonó en sus oídos. Sang Sang también se asustó, instintivamente se puso de pie con las piernas rectas, infló el pecho y luego hizo una reverencia de 180 grados, respondiendo igualmente en voz alta, «Hola a todos». Los guardaespaldas se miraron entre sí por un momento, sin saber qué hacer. Shemian encontró la escena extremadamente incómoda y rápidamente tomó a Sang Sang de la mano para entrar en la casa. Sin embargo, al pasar por la puerta, al ver la tinta roja brillante en la pared, sus cejas se arquearon involuntariamente. Pensó para sí mismo que había olvidado algo tan importante. Al entrar, Shemian se quedó tan callado como una codorniz, y susurró tímidamente, «Abuelo». Ye Zulian vestía una túnica de brocado con motivos de dragón, con el cabello completamente blanco, lucía cansado y sentado erguido en el sofá, sosteniendo un bastón de sándalo rojo, pero su mirada penetrante como la de un halcón se clavaba directamente en los dos. Su padre y su tío Ye Waimin estaban de pie detrás, sin atreverse a decir una palabra. «Glu glu». Shemian tragó saliva, sosteniendo de la mano a la pequeña señora, mientras observaba de vez en cuando la expresión de su propio abuelo. Zulian. Justo cuando la atmósfera era extremadamente tensa, Sang Sang de repente habló, luego se acercó al anciano, bajo su mirada devoradora, lo examinó de arriba abajo por un momento. Antes de que todos pudieran reaccionar, Sang Sang asintió satisfecha y, de paso, dio unas palmaditas en el hombro del anciano. «Lo de mi llegada a la familia Ye, ese muchacho Bei Min ya te lo habrá contado, ¿verdad?» Al escuchar las palabras Bei Min, la comisura de los labios de Ye Zulian se contrajo. ¿Quién es Bei Min? Ese no es otro que el antepasado que desapareció repentinamente durante décadas y luego, en un sueño, me golpeó con un bastón por ser un descendiente desleal. Pensaba que la tía abuela de la familia Ye sería una anciana de 80 o 100 años, pero resultó ser una pequeña niña de menos de 100 centímetros de altura. Aunque aún no está claro el origen específico de la pequeña, el anciano sabe que el origen de esta tía abuela probablemente no sea simple. Pero después de abrir la boca durante mucho tiempo, finalmente no tuvo el valor de pronunciar esas palabras de tía abuela. «Waisu, Waimin, vengan a saludar a nuestra tía abuela». El anciano no pudo decirlo, así que simplemente llamó a sus 2 hijos para que fueran primero.
Al escuchar esto, Ye-Wai-Su y Ye-Wai-Min se miraron, finalmente salieron resignados desde detrás del sofá, se pararon frente a SNG, con las orejas enrojecidas, y murmuraron en voz baja, tía abuela. SNG asintió satisfecha, todos son buenos niños. Sin embargo, estos parientes más jóvenes llevan consigo una fuerte aura de maldad. Si no se interviene pronto, probablemente tendrán una vida corta como Xiaomin. SNG apretó su puño, sintiendo que la carga sobre sus hombros se había vuelto aún más pesada. Puchi. Esta escena fue demasiado para Yemian, que no pudo evitar taparse la boca para no soltar la risa. Pero al final ya no pudo contenerse más. Después de todo, su padre y su tío ya son mayores, y ahora estaban allí, como si fueran nietos, inclinándose respetuosamente ante una niña pequeña llamándola tía abuela. Si no fuera por no atreverse a sacar el móvil, le habría gustado grabar esta escena y enviarla al grupo familiar. Sin embargo, al levantar la vista, se encontró con la mirada mortal de su padre y su tío. Yemian, ven rápido a hacer la reverencia a tu tía abuela. Yemian. La sonrisa se congeló al instante en su rostro, parpadeó y miró a su padre, como preguntando si iba en serio. Pero su padre, con total sinceridad, dijo, date prisa. Al ver a su padre, su tío y su abuelo sacando sus móviles, a Yemian se le escapó un «oh» por dentro. Sang Sang también se frotó las manitas y miró a Yemian con ojos llenos de expectación. Yemian avanzó con dificultad hasta quedar frente a Sang Sang, bajó la vista hacia ella, cuya altura apenas le llegaba al muslo, y no pudo evitar cerrar los ojos. Pero al pensar que tanto su propio padre como su abuelo tenían que llamarla tía abuela, ¿qué problema había en que él, como descendiente, se arrodillara y le hiciera una reverencia a la tía abuela? Yemian se lavó el cerebro a sí mismo de manera frenética, y lo hizo con bastante éxito, tanto que al hacerle la reverencia a Sang Sang no sintió ni un poco de carga psicológica. Justo en ese momento, su bolsillo vibró con el sonido del teléfono. Siguiendo el sonido, las miradas de todos se dirigieron hacia él. Solo entonces reaccionó Yemian, miró la pantalla de la llamada, pero frunció el ceño. Estaba a punto de colgar cuando escuchó la voz severa y enojada del anciano. «Contesta». Yemian se estremeció, al ver cómo el anciano cambiaba de expresión en un instante, dudó de nuevo. «Abuelo, solo son asuntos del trabajo, no pasa nada si los manejo más tarde». Sin embargo, Yesurian insistió firmemente, «te digo que contestes». Al oír esto, Yemian no tuvo más remedio que apretar los dientes y contestar la llamada. Antes de que pudiera hablar, al otro lado del teléfono se escuchó un rugido de león. «Yemian, si no quieres trabajar, no lo hagas. Primero plagiaste la canción de Sumunan, y ahora resulta que tienes un hijo. ¿Realmente quieres que la compañía te deje en el olvido?» «¿Qué hijo?» Las fotos de hoy en las que llevaste a tu hija de compras al centro comercial ya fueron publicadas en Weibo por los paparazzi. El corazón de Yemian dio un vuelco, y rápidamente abrió Weibo. Al ver que el primer tema en tendencia de Weibo decía, almohadilla Yemian sospechoso de tener un hijo fuera del matrimonio almohadilla, sus cejas comenzaron a temblar involuntariamente. Miró instintivamente al anciano, cuyo rostro estaba tan oscuro como el fondo de una olla, y su corazón se estremeció aún más. Yemian se apresuró a explicar, hermano Lee, todo es un malentendido, esa niña es mi tía abuela. ¿Crees que te voy a creer? ¿Tía abuela? ¿Por qué no dices que es tu antepasado? Yemian miró el teléfono con expresión lastimera, en realidad, también se puede entender así. Esta tía abuela tiene una identidad misteriosa e incluso llama a su propio antepasado, sobrino nieto, que es y no su antepasado. Sin embargo, el agente al otro lado de la línea, al escuchar las palabras de Yemian, soltó una risa fría. Yemian, incluso si yo te creyera, ¿crees que los internautas en línea te creerían? ¿No has visto tu popularidad en los últimos 6 meses? ¿Acaso no quieres seguir en el mundo del espectáculo? El corazón de Yemian estaba lleno de ira, pero no dijo ni una palabra. Al ver que Yemian no hablaba, el agente al otro lado de la línea soltó una serie de insultos indecentes y luego declaró directamente, justo ahora hay un programa de variedades llamado, Bebé Adelante, que está muy bien, aprovecha este momento de popularidad para llevar a tu hija. Recuerda, vas para hacer resaltar a Sumunan, la estrella principal de nuestra empresa, así que asegúrate de que tu hija tenga algo de perspicacia. Yemian, un poco enojado, rechazó directamente la propuesta del agente, no voy. Sin embargo, el agente soltó un resoplido frío, puedes no ir, pero no olvides el contrato con la empresa, la multa por incumplimiento es de 1.500 millones. En ese momento, Sang Sang levantaba la cabeza, sus grandes ojos húmedos fijos en él,
pero su rostro mostraba inexplicablemente una expresión de ternura. Xiaomian, no tengas miedo. Sang Sang volvió a darle unas suaves palmaditas en el muslo a Shemian, con una voz dulce. Por alguna razón, Shemian se sintió mucho mejor. Pero al levantar la cabeza, vio las caras oscuras como el fondo de una olla de los mayores de la familia, y Shemian solo pudo bajar la cabeza en silencio, sin atreverse a hablar. ¿Ha vuelto a pasar algo en internet? Yesulian frunció el ceño, mirando a Shemian con una mirada afilada, sin saber en qué estaba pensando. Shemian dudó un momento, pero finalmente asintió y le contó a Yesulian lo de los temas de moda en internet. Después de escucharlo, la cara de Yesulian empeoró aún más, golpeó el bastón en el suelo con fuerza 2 veces, haciendo un sonido sordo. ¿Cómo es que los internautas ahora creen cualquier rumor? ¿Qué pueden demostrar unas pocas fotos? ¿Y la tinta roja en tu puerta es de esos haters de internet que te la enviaron? ¿Qué hacen los guardias de seguridad de la urbanización? Cualquiera puede entrar. Luego llamaremos a la policía, no los dejaremos escapar. Cuanto más hablaba el anciano, más baja mantenía Shemian la cabeza. Antes toda la familia te aconsejó que no entraras en el mundo del espectáculo, que fueras con tu hermano mayor a la empresa, ¿no sería mejor heredar el negocio familiar? Shemian puso cara de amargura y dijo rápidamente, abuelo, ya sabes que no tengo ese talento, no vaya a hacer que luego perjudique a mi hermano mayor. ¿Y acaso has destacado en el mundo del espectáculo? Yesulian miró a su nieto, que parecía a punto de llorar, y finalmente suspiró. Ahora, cada día que me conecto a internet veo noticias tuyas, y ninguna es buena. A partir de hoy, deja de trabajar en el mundo del espectáculo. Aunque no trabajes fuera, ¿acaso la familia no puede mantenerte? Shemian levantó la cabeza de golpe, asustado, y exclamó, abuelo. Yesulian no dijo nada en resumen, ya había decidido que Shemian volviera a casa y no volviera a entrar en el mundo del espectáculo. Después de todo, su nieto es el quinto joven de la familia Ye, cuando había sufrido semejante humillación. Al ver que el anciano hablaba en serio, Shemian realmente se preocupó y rápidamente expresó, abuelo, mi trabajo va bastante bien, y además mi contrato vence el mes que viene. Para entonces firmaré con la empresa de la familia, seguro que los recursos serán mejores que ahora. Yesulian, no. Sulian. Sang Sang interrumpió de repente a Yesulian y se plantó frente a Shemian, adoptando una actitud protectora. Como mayores, debemos respetar las ideas de los jóvenes. Si Xiaomian aún quiere trabajar en el mundo del espectáculo, déjalo continuar. El anciano abrió la boca para hablar, pero Sang Sang añadió, antes de regresar a la familia Ye, hice un cálculo para todos. La familia Ye ha tenido mala suerte recientemente, y Xiaomian tiene una energía vital baja, por lo que ha sido envidiado por personas mezquinas, de ahí su mala racha. Yesulian se quedó un momento en silencio. No tenía ninguna duda sobre la tía abuela antes de venir, había investigado su origen, pero en la base de datos no había ninguna información sobre ella. Además, a su edad, no era la primera vez que se encontraba con cosas que no podían explicarse científicamente. En el sueño, el antepasado había dicho que era su tía abuela legítima, pero en el árbol genealógico, solo había una tía abuela legítima llamada Ye San Sang. Sin embargo, los registros sobre esta tía abuela eran escasos aparte de su fecha de nacimiento y nombre, no quedaba nada más. Al pensar en esto, Yesulian sintió un escalofrío en su corazón y surgió en él una idea increíble. Sin embargo, al recordar el mundo del espectáculo que devora a las personas, el anciano aún sentía cierta inquietud. Señora, quizás no lo sepa, el mundo del espectáculo es un lugar complejo aunque se gana mucho dinero, también hay muchas cosas desagradables. Pero los ojos de la niña brillaron de repente y miró a Shemian, se puede ganar mucho dinero. Shemian se quedó un momento en silencio, luego asintió lentamente. ¿Cuánto dinero se gana en el programa infantil?, preguntó Sang Sang sin parar. Después de que Shemian mencionara lentamente una cifra, Sang Sang quedó completamente atónita. Contó con los dedos durante mucho tiempo, pero no logró entender cuánto eran 3 millones. Hay que recordar que sus ahorros totales eran solo de 128 yuanes con 88 céntimos. Los ojos de Sang Sang brillaban cada vez más, la sonrisa en sus labios se ensanchaba, y finalmente, con un golpe de decisión, dijo, este programa infantil lo haremos sin falta. Cuando tengamos dinero, ¿acaso nos preocuparemos por no tener suficiente para comprar regalos a los sobrinos nietos? Al pensar en esto, Sang Sang derramó lágrimas de pobreza al instante. No es. El anciano no esperaba que su evasión inversa de riesgos hiciera que Sang Sang lo anhelara tanto, incluso la niña lo miraba con lágrimas en los ojos, diciendo que nunca en su vida había visto tanto dinero.
Yesulian estaba a punto de negarse cuando Ye Waimin también intervino. Papá, si la tía abuela y Xiaomian quieren ir, déjalos. Si temes que la tía abuela sufra, podemos invertir un poco de dinero para asegurarnos de que no pasen apuros. Efectivamente, el anciano se mostró tentado y finalmente asintió lentamente, aceptando la propuesta. Entonces invirtamos 200 millones primero, para que los dos niños no sufran. Al mismo tiempo, Ida, como representante de Shemian, conocía muy bien el carácter de este artista bajo su supervisión. Pensaba que Shemian no aceptaría participar en el programa infantil, Bebé Adelante, pero para su sorpresa, poco después recibió una llamada preguntándole qué debía preparar. Ida sintió que esto era un poco extraño, pero en la llamada, el tono de Shemian era completamente normal y no parecía estar tramando nada raro. Pero al pensar que causar problemas no era gran cosa, y que al contrario, cuando se emitiera el programa sería más interesante, sintió una oleada de alegría. Shemian, como exestrella de primer nivel, mantuvo directamente a una empresa, solo que no esperaba que hace medio año su popularidad cayera repentinamente en picado, con constantes artículos negativos, los fans disminuyendo de la noche a la mañana y los haters por todas partes. Afortunadamente, en ese momento Sumunan destacó en una serie de lo contrario, tanto él como la empresa habrían fracasado debido a Shemian. Ahora que le había dado un trabajo a Shemian, sin importar cómo, no era eso suficiente para compensarlo. Pero aún así, en la llamada, le advirtió, recuerda, cuando llegue el momento, dile a tu hija, bueno, a tu tía abuela, en fin, que no robe la cámara de la hermana de Sumunan. Sería mejor que tu tía abuela fuera más competitiva, así el tema tendría más impacto. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, Shemian colgó el teléfono de golpe. Después de colgar, Shemian parecía un poco molesto, pero al ver a su tía abuela, que levantaba la cabeza y escuchaba a escondidas su llamada, su expresión se suavizó al instante. No le hagas caso a lo que dijo, cuando llegue el momento, tía abuela, solo diviértete. Como había que firmar un contrato y Sang Sang no tenía documentos, finalmente se le tramitó la información de identidad a la pequeña tía abuela, la hermana menor del anciano. Sang salió abrazando el libro de familia, y el anciano aún sentía que había perjudicado a la tía abuela. Shemian miró la columna de parentesco en el libro de familia, le tembló la comisura del labio y no pudo evitar pensar que si la edad de la tía abuela no fuera inapropiada, probablemente la relación en el libro de familia no sería tan simple como hermanos. Con su propia información de identidad, Shemian llevó a Sang Sang a la estación de televisión para firmar el contrato. Al ver a Shemian, el director lo miró como si fuera el dios de la riqueza. Hermano Ye, ¿ha llegado? El director también parecía tener 40 o 50 años, pero al abrir la boca lo llamó, hermano Ye. A Shemian se le erizó la piel y agitó las manos repetidamente, llámeme por mi nombre, por favor. Sí, ya que han venido, firmemos el contrato. Luego grabaremos un VCR para ustedes. Por cierto, esta tarde publicaremos un Weibo, le agradeceríamos que interactuara con nosotros. El director mostraba una expresión completamente aduladora, tratando a este joven señor como al mismísimo dios de la riqueza. Shemian asintió, después de entender el proceso con el director, llevó a Sang Sang de vuelta al apartamento. Por la tarde, cuando el blog oficial se publicó, los invitados principales lo compartieron uno tras otro. Cuando los espectadores descubrieron que Shemian también estaba en la lista de invitados, los internautas estallaron. No me equivoco. ¿Cómo es que Shemian aún no se ha enfriado? Y además aparece en un programa de variedades con nuestro hermano Nan, solo verlo da repelús. Jeje, Shemian sabe muy bien cómo aprovechar el calor, un segundo antes expone que tiene una hija, al siguiente aparece en un programa, claramente estaba planeado de antemano. Espera. Parece que en el blog oficial dice Shemian y la tía abuela. No era su hija. Por un momento, bajo el blog oficial, toda la pantalla se llenó de una serie de signos de interrogación. Debido a que el equipo del programa solo explicó en el blog oficial la relación entre los invitados y los invitados menores, pero no publicó las fotos, nadie tenía claro cómo era esa misteriosa tía abuela de Shemian. En ese momento, Shemian ya había regresado al apartamento y abrió instintivamente la sección de comentarios de Weibo. Sin la menor sorpresa, volvió a ser criticado en las tendencias. Afortunadamente, su abuelo había regresado en avión por la tarde debido a asuntos pendientes, de lo contrario, lo habría obligado a volver a casa para heredar la fortuna familiar. Shemian suspiró levemente y volvió a reservar un equipo de decoración para limpiar la tinta roja del exterior. En cuanto al responsable del daño, ese mismo día presentó una denuncia a la policía, pero las cámaras del ascensor y del pasillo estaban averiadas, por lo que no se pudo identificar al culpable. Shemian no se sorprendió en absoluto.
En los últimos 6 meses, su mala suerte había llegado al punto de que hasta beber agua fría le causaba problemas. Shemian, resignado, estaba a punto de pedir comida a domicilio y preguntarle a Sang Sang qué quería comer, cuando al girarse vio a la niña con la cabeza baja y el ceño profundamente fruncido. Shemian se sobresaltó y, sin pensarlo, echó un vistazo al teléfono de Sang Sang. La pequeña había entrado sin que él se diera cuenta en un grupo de hackers creado específicamente para él, donde en ese momento llovían insultos. Sang Sang, ¿por qué miras estas cosas? Sang Sang ni siquiera levantó la cabeza, sus regordetas manitas pasaban rápidamente por la pantalla, pero su voz clara decía: Xiaomian, no tengas miedo, la tía abuela está vengándote. Al escuchar esto, Shemian vio a la tía abuela sosteniendo el teléfono, su boquita parloteando sin parar mientras respondía a los hackers en el grupo. Al oír lo que decía la tía abuela, Shemian se asustó tanto que casi se desmayó. No es de extrañar que hoy los hackers estuvieran más activos que de costumbre en su sección de comentarios, resulta que esta tía abuela se había enzarzado en una pelea con ellos.